Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Ministerio de la Palabra. Dicho con brevedad, a lo largo de la Biblia hay tres tipos distintos de personas a quienes Dios utilizó para predicar la palabra. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios era difundida por los profetas, por tanto tenemos el ministerio de los profetas. En la época del peregrinaje terrenal de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios se hizo carne, por tanto tenemos el ministerio del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios fue propagada por los apóstoles. El resultado es el ministerio de los apóstoles. La Biblia no es ninguna colección de artículos devocionales, son hombres que llevan a cabo y practican la palabra de Dios. El principio gobernante a lo largo de toda la Biblia es la palabra que se hace carne en nosotros. Por consiguiente, es muy difícil para quienes no conocen el verdadero significado de la encarnación entender lo que es la palabra de Dios. El problema de la Iglesia en la actualidad descansa sobre los hombros de quienes ministran. Uno puede hablar sobre el Espíritu y sin embargo la congregación que escucha oye solamente carne. Otros pueden hablar sobre la santidad y sin embargo lo que la audiencia oye es solo una levedad de espíritu. Aún otros pueden hablar sobre la cruz y sin embargo, ¿dónde están las marcas de la cruz en ellos? Hay muchos que predican sobre el amor del Señor y sin embargo la impresión que comunican a los creyentes no es de su amor, sino de la propia disposición de ellos. Existe una abundancia de predicación y muy poca palabra. ¿Por qué? Porque los verdaderos ministros de la palabra son muy difíciles de encontrar. Siempre estamos tratando de encontrar la palabra de Dios, pero Dios está continuamente buscando a aquellos a quienes Él pueda usar. Nosotros buscamos la palabra de Dios, pero Dios busca a aquellos que ministren su palabra. El quebrantamiento del hombre exterior no implica en absoluto que Dios también rechace nuestros elementos humanos. Por el contrario, Él quiere utilizar nuestras características humanas. El problema es que no sabemos dónde comenzar o dónde terminar. Es decir, no sabemos cuánto en nuestras vidas debe retenerse y cuánto debe ser quebrantado por Dios. Solamente aquellos a quienes Él ha enseñado pueden discernir rápidamente si un ministro es limpio o impuro. La pureza de la palabra liberada depende de la cantidad de disciplina recibida delante de Dios. Cuanto más haya sido quebrantada la persona, más pura será la palabra. Cuanto menos haya aprendido, más corrupta será la comunicación. No es intención de Dios utilizar a un burro como profeta. Él llama al hombre a ser el profeta. Sin embargo, en términos de dificultades, no es fácil para Dios hablar por medio del hombre. El resultado de esta dificultad es que Dios a veces utilizará hasta a un burro para hablar su palabra, si el profeta falla en su tarea. Que pueda haber ministerio y más ministerio en la Iglesia depende de nosotros. La pobreza y la oscuridad de la Iglesia se deben a nuestra débil condición. Que oremos solemnemente: oh Señor, quebrántanos para que tu palabra pueda fluir por medio de nosotros. ¿Por qué se dio la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Después de que el hombre cayera, no pudo diferenciar lo que era pecado. Por tanto, aunque Dios dio primero al hombre gracia y el Evangelio, el hombre no pudo recibirlos. La ley fue entonces añadida para condenar el pecado a fin de que el hombre pudiera ser participante del Evangelio y la promesa de Dios. La Biblia es inspirada por Dios y de este modo Dios la hizo un libro vivo. Se convirtió en una palabra viva, hablada por el Dios vivo,
y lo distintivo de este libro es su característica dual. Por un lado, la Biblia tiene su caparazón exterior, la parte física de la Biblia, similar a la parte del hombre que está hecha de polvo, y por otro lado tiene su parte espiritual, la que está en el Espíritu Santo, que es inspirada por Dios y hablada por Dios. Muchos ministros sirven solo desde la parte física, pero un verdadero ministro de la palabra sirve a la iglesia desde la parte espiritual. El ministerio de la palabra requiere revelación del Espíritu Santo. Siempre que hay falta de unción, iluminación y revelación, hay solo una exposición externa de las Escrituras. Sin la fresca unción del Espíritu Santo y su revelación, incluso la misma palabra no producirá los mismos resultados y el ministerio de la palabra ha cesado. ¿Qué es la palabra de Dios? Es cuando Dios mismo avanza. No es solamente Él hablándonos a nosotros, sino también hablando por medio de nosotros. Si Dios está en silencio, no hay palabra que comunicar. Qué absurdo que muchos denominados portavoces de Dios ni esperan que Él hable, ni anticipan que se revele a sí mismo mientras ellos predican. Todo su enfoque está en mostrar la doctrina que ellos han formulado. Doctrina sin vida comienza y termina con verdades y enseñanzas. Existe solo en la esfera de la letra y no puede ministrar la vida del Señor Jesús a otros. La Biblia separada de la persona de Cristo se convierte en nada más que un libro muerto de doctrina. Dios es espíritu, por tanto, Él debe ser adorado en espíritu. La palabra de Dios también es espíritu y debe ser recibida en espíritu. Y como la palabra de Dios es espíritu, es eficaz en su proclamación solo cuando el espíritu del hombre es ejercitado. El Cristo que conocemos por revelación se convierte gradualmente en la palabra en nosotros. Cuando vemos progresivamente la realidad de Cristo mediante la palabra, podemos darle a Él a otros, junto con la palabra. Por la misericordia de Dios, las personas que reciban esa palabra descubrirán el Espíritu Santo obrando en ellas para transformar esa palabra en Cristo en ellas. Esto se denomina la provisión de Cristo, es decir, Cristo es provisto mediante la palabra de la Biblia, los hombres le reciben a Él cuando reciben la palabra, y esto forma la base de todo ministerio de la palabra. Fuera de Cristo no hay ni vida ni luz, ni santificación ni justicia. Cuando el hombre es llevado por Dios a esta revelación de Cristo, comienza a entender que no hay nada aparte de Cristo. Cristo lo es todo. Creemos que si solo podemos pasar tiempo estudiando la Biblia, podemos comprenderla, con o sin oración. Esta es la necedad del pensamiento humano, el cual se manifiesta por medio de quienes piensan que son competentes para estudiar la Biblia. ¿Cuál es el orden de Dios? En primer lugar, es conocer al Señor, y después encontrarlo en el libro. El problema del hombre es que le da la vuelta al orden de Cristo y de la Biblia. Los hombres insisten en primero conocer la Biblia y después conocer al Señor. ¿Quién es un ministro de la palabra? Aquel que convierte a Cristo en la Biblia. Habla a las personas del Cristo que él ha llegado a conocer utilizando las palabras de la Biblia. El Espíritu Santo entonces vuelve a convertir esas palabras en Cristo en aquellos que las reciben. La pobreza de la Iglesia en la actualidad se debe a la pobreza de los ministros. El Cristo que conocemos no es lo suficientemente pleno. Los tratos que recibimos no son suficientes y profundos y como resultado tenemos poco de la provisión de Cristo. Un verdadero ministro no predica sobre Cristo, predica a Cristo. No está comunicando un mensaje, sino a un hombre. Los frutos se producen según sus respectivas esferas, ya sea la esfera de la doctrina o la esfera de la revelación. Como resultado, la palabra hablada en una esfera solamente puede producir el fruto de esa esfera y nunca de la otra. Cuando las personas han oído a un orador, sus vidas y su carne o bien continuarán permaneciendo indisciplinadas por su mensaje o bien serán cambiadas. El conocimiento produce solo conocimiento y la doctrina produce solo doctrina, pero la revelación puede engendrar más revelación. Muchos que leen la Biblia actualmente tocan meramente la letra de la Biblia y no la palabra viva de Dios. Siempre que el Espíritu deja de revelar, la palabra se convierte en mera doctrina. Cuando no hay unción, no se ve nada más y por tanto ya no hay ministerio. Al caminar según el Espíritu, la ley del Espíritu será manifestada en usted. Pero si usted camina según la carne, la ley del pecado y de la muerte se manifestará. ¿Quién entonces es quien sigue al Espíritu?
aquel que fija su mente en las cosas del Espíritu, porque cuando la mente está en las cosas del Espíritu, uno camina según el Espíritu, y quien camina según el Espíritu vence a la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuáles son los resultados de las disciplinas del Espíritu Santo? Si no hay disciplina, no hay revelación. Si no hay aguijón, no hay gracia. Dios desea que lleguemos a conocer lo profundamente débiles que somos. ¿Por qué? Porque en cuanto nos abandone la debilidad, igualmente nos abandona el poder. Cuando hay debilidad, hay poder. Este es un principio espiritual que la disciplina ejerce. Ser perfecto en el conocimiento del Señor requiere muchas pruebas, y con cada nuevo trato, con cada nueva disciplina, se nos otorga una nueva y mayor revelación de conocimiento. De esta manera, nuestro conocimiento de Cristo aumenta día a día, y somos capaces de proveer a la Iglesia el Cristo que conocemos. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Padre amado, meditamos hoy en esta orden que tú nos entregaste de ir y hacer discípulos, enseñándole las cosas que tú nos has enseñado, pero nos sentimos débiles para anunciar la profundidad de tus enseñanzas. Confiamos en la capacitación del Espíritu Santo en cada situación que se nos presente. Te damos gracias por tu confianza en delegar tan grandes riquezas en nuestras manos y por el privilegio de poder hacerlo. Te pedimos perdón por lo que no hayamos hecho por vergüenza, por temor o por tantas otras excusas. Te rogamos nos animes a anunciar estas buenas nuevas sin descanso en todo tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Número 22-28. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2:16. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:19. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos 2:2. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Hebreos 3:7. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. San Juan 4:24. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmos 36:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:25. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien
en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Trabaja, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.